Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. La serie Canchi-Chekleri llegó a su fin después de emitirse desde 2022. Los actores principales de la serie, Yağmur Yüksel y Barda Aktas, que se están preparando para la final, se despidieron de todos en sus cuentas de redes sociales. Yağmur Yüksel anunció que abandonó la producción llamada Canchi-Chekleri. El artista hizo una declaración emotiva. La primera declaración vino de Yağmur Yüksel y el famoso nombre: hay algunas historias que no son solo un escenario. Cuanto más profundizas en ello, más creces, más te ríes con ello, más te entristeces con ello. Canchi-Chekleri no fue solo un proyecto para mí, fue una de las aventuras más especiales de mi vida. Mi primera serie, mi primera aventura. Yağmur Yüksel agregó que ella no desempeñó su papel, y continuó sus palabras diciendo que vivió su papel. En este proceso, no interpreté a Dilan Karabey, me convertí en Dilan Karabey. Lo amé, lo luché y lo maduré. Dilan ha vivido muchas experiencias y muchas de las tristezas que vivió eran la verdad. Era difícil tocarlo y aún más difícil sentirlo. Sin embargo, Dilan se convirtió en la voz de todas las mujeres que se alzaban en la vida. Y Baran Karabey, a pesar de las tormentas en su interior, eligió el amor en lugar de la ira, la compasión en lugar de la venganza. Contamos la historia de un amor nacido del odio, dijo Yağmur Yüksel, quien agregó que no estaba interpretando su papel, dijo que estaba viviendo su papel, y agregó que Barda Aktas la ayudó mucho en este sentido, y que tenía un lugar muy importante en su vida. Estas palabras pueden enfadar a la esposa de Barda Aktas, Gülüm Aktas. Por favor mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Pasemos a los detalles de nuestra noticia tan esperada. La serie Canchi-Chekleri, que ha cautivado a los televidentes desde 2022, se prepara para hacer su final después de una larga vida en antena, ofreciendo a sus espectadores momentos inolvidables e historias de personajes profundos. Este drama atrajo gran atención con las fuertes actuaciones de los actores principales Yağmur Yüksel y Barda Aktas. A medida que la serie se acerca a su final, los actores principales compartieron emotivos mensajes de despedida en sus cuentas de redes sociales, y esta despedida entristeció a sus fanáticos y atrajo mucha atención. Yağmur Yüksel hizo una emotiva declaración al anunciar su salida de la serie Canchi-Chekleri, expresando profundamente su experiencia en el proyecto y su devoción por su personaje. Mientras Yüksel explicó lo significativo que fue el viaje de la serie para él, también se refirió a su sólida relación actoral con Barda Aktas. Esta declaración no fue solo el mensaje de despedida de Yüksel, sino también un indicio de las relaciones profesionales que tuvieron lugar detrás de escena de la serie. Yağmur Yüksel declaró en su publicación en sus cuentas de redes sociales que la serie Canchi-Chekleri no es solo un proyecto, sino que se ha convertido en una parte importante de su vida. Yüksel dijo: hay algunas historias que no son solo un escenario. A medida que te sumerges en ellas, creces, te ríes con ellas, te sientes triste con ellas. Blood Flower no fue solo un proyecto para mí, fue una de las aventuras más especiales de mi vida. Mi primera serie, mi primera aventura, y añadió, destacando la profundidad de las experiencias emocionales y profesionales que aportó a la misma. Esta declaración hizo sentir al público hasta qué punto Yüksel había interiorizado su papel, y que no solo estaba interpretando el personaje de Dilan Karabey, sino que se había convertido en parte de él. Yüksel también abordó la dificultad de interpretar a Dilan Karabey y la evolución del personaje. Durante este proceso, no interpreté a Dilan Karabey, me convertí en Dilan Karabey. Lo amé, lo luché y lo maduré. Dilan ha vivido muchas experiencias y muchas de las tristezas que vivió eran la verdad. Era difícil tocarlo y aún más difícil sentirlo. Con estas palabras, Yüksel afirmó que las dificultades y conflictos emocionales que vive Dilan son un reflejo de las dificultades que enfrentan las mujeres en la vida real.
Pasemos a los detalles de nuestra noticia tan esperada. Yagmur Yüksel también expresó su gratitud a Barbactas en su declaración. Yüksel declaró que la asociación de Barbactas en la serie lo afectó no solo profesionalmente sino también emocionalmente, y dijo: interpretar a Baran Karabey fue muy difícil para Dylan, pero Barbactas me ayudó mucho en cada paso. Su apoyo fue una parte muy importante de mi vida. Cada momento que vivimos con Bars, cada altibajo emocional, fue inolvidable para nosotros, dijo. Estas palabras revelaron la fuerte relación actoral de Yüksel con Bactas y la armonía entre ambos. El agradecimiento de Yüksel a Bactas simbolizó tanto la relación de trabajo profesional como el apoyo emocional que se brindaron mutuamente. Sin embargo, también se pensó que esta declaración podría crear cierta incomodidad para la esposa de Bactas, Gülüm Bactas. La cercanía y el aprecio de Yüksel por Bactas pueden haber traspasado algunos límites personales. La impresión de que esta relación especial entre Yüksel y Bactas iba más allá de un vínculo profesional, y formaba una cercanía emocional provocó varios comentarios en las redes sociales. La incomodidad que Gülüm Bactas podría sentir debido a la cercanía de su esposo con su colega Yagmur Yüksel fue traída a la agenda por muchos seguidores. La expresión de Yagmur Yüksel sobre su cercanía a Barbactas, y el apoyo emocional que le brindó fue seguida con atención, especialmente por los usuarios de las redes sociales. Dado que la vida personal de la pareja ha sido cubierta frecuentemente en el mundo de las revistas, era motivo de curiosidad cómo reaccionaría Gülüm Bactas a estas declaraciones. Aunque algunos usuarios de las redes sociales consideraron apropiadas las palabras de agradecimiento de Yüksel hacia Bactas, otros pensaron que podría significar cruzar un límite personal. Algunos comentarios fueron del tipo: habría sido mejor si esto se hubiera expresado de una manera que no molestara a su esposa. Sin embargo, las declaraciones de que la relación entre Yüksel y Bactas se basaba exclusivamente en un aspecto profesional, y que el respeto mutuo siempre había sido fuerte fueron expresadas con mucho cuidado para proteger la imagen pública de ambas partes. Este tipo de situaciones a menudo pueden complicarse, especialmente cuando las celebridades hacen pública su vida privada. La serie Kanchi Çekleri continúa siendo vista con gran atención mientras cada episodio se prepara para su final. Si bien los mensajes finales de despedida de Yagmur Yüksel y Barbactas continúan transmitiendo la carga emocional de la serie a sus espectadores, también revelan la madurez de los actores en la vida profesional y el respeto que se tienen mutuamente. Estos mensajes de despedida revelaron que los personajes de Yüksel y Bactas tenían un vínculo profundo no solo frente a la pantalla sino también detrás de ella. Kanchi Çekleri marcó un punto de inflexión importante en la carrera de sus actores así como en la pantalla, y esta despedida seguirá siendo un recuerdo inolvidable tanto para los actores como para sus fans. El final de la serie Kanchi Çekleri no solo será el final de una serie, sino que también anunciará un nuevo comienzo, y un paso profesional importante para Yagmur Yüksel y Barbactas. El emotivo agradecimiento de Yüksel a Barbactas, y la armonía entre ambos demostraron que la serie tenía un significado mucho más profundo, cómo sus actores internalizaron sus personajes y cómo este viaje tocó sus vidas. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios,